gracias a Dios por el día de hoy. Los que han tenido la oportunidad de escuchar las últimas dos enseñanzas que pude dar estaban basadas en la carta a los Efesios dirigida por Pablo. En esas dos enseñanzas abordamos el capítulo 1, así de que hoy vamos a comenzar con el capítulo 2. Para ponernos un poquito en contexto, hermanos, pues vamos a recordar varias cosas que nos dejaron como enseñanza en el capítulo 1. Pues básicamente tenemos claro que el autor de esa carta es Pablo, que él se presenta como apóstol de Jesucristo, que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pues envía esta carta a este grupo de personas que se encontraban en Éfeso y en la región de Asia. ¿Con qué fin? Con el fin de animarlos y afirmar su fe. ¿Esto por qué? Pues era un pueblo que estaba siendo perseguido por profesar esa fe en Jesucristo. Pablo, ¿qué hace en todo este capítulo? Los sienta en una verdad que solamente la conocemos los que hemos sido traídos a vida, y es que es en Cristo en que tenemos grandes riquezas de la gloria de Dios. Esas riquezas no son riquezas materiales, son riquezas de tipo espiritual, que solo se obtienen por la obra de Cristo en el Calvario. Riquezas como son la elección, que lo muestra en el capítulo 1, que es una elección desde antes de la fundación del mundo. Una redención, una justificación, y luego vemos un proceso de santificación en este pueblo. También el apóstol buscaba dar esperanza a este pueblo. ¿En qué? En las riquezas de la gloria sentadas en Cristo. ¿Para qué? Para que este pueblo pudiera andar en este mundo caído. Entonces, hermanos, ya puestos un poquito en contexto, por favor vamos al capítulo 2 de la carta a los Efesios. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Capítulo 2, verso 1 al verso 10. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre, gracias te damos. Yo personalmente por el privilegio de ser usado, y gracias por ustedes que tendrán el privilegio de recibir la palabra de Dios, Señor. Y te damos gracias, porque así como decía la canción que acabamos de cantar, tu gracia es mayor, y es por tu gracia, y es lo que venimos hoy a conocer y a reconocer. Es por tu gracia que podemos estar en Cristo. Aviva, por favor, estos corazones, y permíteme a mí, Señor, que no sea yo el que hable, sino que es tu Santo Espíritu guiando esta palabra, Señor, para que se cumpla con el propósito. Y a lo que hemos creído, Señor, podamos afianzar nuestra fe en la obra de Cristo. Y a los que todavía no han creído, por favor, que sean traídos a vida, provistos de un nuevo corazón,
para que finalmente todos podamos andar conforme al llamado y a las buenas obras que tú predestinaste, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el título que le he dado a esta enseñanza es Poderosa y Soberana Salvación. La estructura es la siguiente, la he dividido en 3 partes. Vamos a ir del verso 1 al verso 3, donde vamos a ver la condición real y lamentable de toda la humanidad. Del verso 4 al verso 7 vamos a ver la motivación que Dios tiene para la salvación, la motivación divina para salvar. Y del verso 8 al verso 10 vamos a ver el cumplimiento soberano y absoluto, o sea, por gracia de la salvación. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo arranca este capítulo 2 de esta forma? Pues miremos el contexto inmediato. Su audiencia estaba ahora sentada en las verdades de las riquezas de la gracia de Dios. Y él quiere recordarle a esa su audiencia de dónde estaba, de dónde los había sacado. Pues esa audiencia ahorita tenía una esperanza sólida en las riquezas en Cristo. Tenían que tener muy claro que esos dones obtenidos eran por gracia, nunca por sus obras. Él les recuerda y acerca de alguna forma un poco la lupa y los lleva a recordar 3 cosas. Miremos lo que la misma palabra es clara. Él los lleva a mirar que la condición inicial que este pueblo tenía antes de su rescate, el comportamiento que tenía ese pueblo de acuerdo a esa condición y el estado jurídico con respecto a Dios. Mire lo que dice el verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando Pablo se refiere a muertos, esta realidad es obvia. Sin Cristo, nosotros, debido a que estamos vivos en nuestra carne, debido a que tenemos la capacidad de pensar, de sentir y de actuar, pues creemos tener una vida activa. Pero realmente, ¿qué? Espiritualmente, ¿cómo estamos? Muertos, sí, Señor. No tenemos ni la capacidad ni la autonomía de hacer el bien y siempre estaremos actuando, ¿qué? De acuerdo a nuestra naturaleza caída. Nuestras decisiones sin Cristo estarán siempre, ¿qué? En contra de la voluntad de Dios. Mire cómo lo expresa la carta a los Romanos en el capítulo. Estos versos que les voy a leer, por favor apúntenlos si los estudiamos en casa o si no nos demoraríamos un poquito más buscándolos. La carta a los Romanos, el capítulo 9, el capítulo 3 del verso 9 al 12. Aquí, ¿cuál es el contexto? Está Pablo hablando a los judíos que se encuentran en Roma, ¿de qué? De los gentiles. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Todos estamos bajo pecado. Dice el verso 10, como está escrito. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento, en el Salmo 14 y en el 53, aclara lo siguiente. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos, hermanos, todos estamos en la misma condición. ¿O quién de nosotros podría decir, yo estoy libre de condenación? Creo que ninguno. Pues es importante, lo que hace Pablo aquí es traer a su audiencia inicial, pero también a nosotros en este tiempo a entender una realidad, hermanos. Sin Cristo no estamos capacitados para hacer la voluntad de Dios, a no ser que su gracia caiga sobre nosotros. Este es el motivo por el cual Pablo arranca este segundo capítulo con esta audiencia. ¿Para qué? Para que no pierdan de vista la misericordia y la gracia de Dios. Miremos estos 3 aspectos un poquito más de fondo. Muertos en delitos
y pecados. Aquí debemos concluir que nadie, ni antes ni ahora, está en la capacidad de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Su condición inicial, ¿qué es? Muerto. Esto da como resultado que un muerto no tiene la capacidad de decidir nada. Además, otra condición es que es culpable. ¿Debido a qué? A que ha cometido delitos ante la ley de Dios. Esto lo hace merecedor de qué? De castigo y de muerte. Y por último, hermanos, por su pecado también, ¿cómo es considerado este ser? Enemigo de Dios. Por esta causa, Pablo enfatiza para que tengamos siempre presente que la gracia salvadora. De esta condición es que Dios rescató un pueblo que por gracia y misericordia y de acuerdo a su voluntad le dará ¿qué? Una nueva vida y un nuevo corazón. Y este pueblo con esa nueva vida y un nuevo corazón podrá ¿qué? Escuchar su voz y además obedecer. Ahora, hermanos, como dice también Pablo y le recuerda después de anunciar la condición en la que estaban, ahora los lleva a mirar cuál es el comportamiento como el resultado de esa condición. Vamos al verso 2 y al 3. Dice así, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hermanos, miren, la vida sin Cristo siempre será una vida alejada de la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza siempre será pecar y las obras pues son evidentes, obras de pecado. Entonces, aquí también vemos tres aspectos que el apóstol resalta a su audiencia, con el único fin de que no pierda de vista la gracia y no olvide cómo era su vida y su actuar antes de ese rescate. Mírenla cómo era, los tres aspectos: llevados por la corriente de este mundo, bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire que es Satanás, y haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Entonces, vivían llevados por las corrientes de este mundo. ¿Qué es esto? Pues sin Cristo, sus vidas y las nuestras antes del rescate, pues eran influenciadas por la cultura y lo que este mundo ofrece. Queramos o no, siempre, hermanos, siempre estaremos haciendo lo que los demás hacen. Y lo más terrible es que no solamente lo hacemos, sino que nos parece que está bien. Nos parece que es correcto, ¿por qué? Porque a los ojos de la sociedad es lícito. ¿O quién de nosotros puede decir que alguna vez no dijo, pues como todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? Creo que todos tenemos que alzar la mano porque alguna vez lo hicimos. Pues hermanos, de esa condición es que Dios rescata a cada persona en ese tiempo, en este y hasta que vuelva Jesucristo. La otra condición es que vivían bajo el dominio o vivíamos bajo el dominio de la potestad del aire y otros todavía aún siguen viviendo. Acá el apóstol recuerda que sin Cristo somos esclavos ¿de quién? Del príncipe de este reino. En la segunda carta de Corintios, el capítulo 4, del verso 4, dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mientras la gracia no esté sobre los hombres, ¿quién tiene la autoridad? Satanás. Él no permite que se vea la luz del evangelio. De esta condición de esclavitud y ceguera es que Pablo hace mención. Recordemos, hermanos, el hombre en el huerto del Edén decidió por su propia voluntad que desobedecer a Dios. Y lo más grave, creerle a Satanás. Esto llevó a toda la humanidad a ser sometidos a ese gobierno. Ahora la humanidad tiene un Dios y ese es su Dios.
El resultado es esclavos de ese Dios, y ese Dios es un Dios que tiene sus propias bajezas, y eso nos llevará ¿a qué? A un comportamiento egoísta, malo y perverso. Ya por último vemos que el comportamiento sin Cristo nos llevará ¿a qué? A hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando miramos la palabra carne en la palabra, en la Biblia como tal, vemos que esta malintencionadamente fue manipulada como en términos místicos y filosóficos, y en algún tiempo se llevó a las personas a mutilarse el cuerpo para buscar santidad, creyendo que de acuerdo a lo que se mutilaran iban a ser más santos y al final iban a lograr controlar el pecado. Finalmente, pues sabemos que no es así. El mismo Pablo en la carta a los Gálatas lo describe de la siguiente forma. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, dice: y las manifestaciones son las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, disculpen, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Estando muertos, hermanos, esclavos de Satanás y haciendo la voluntad de la carne, los frutos siempre serán evidentes. Siempre el pecado se sobrepondrá sobre la santidad del mandato de Dios. ¿Quién de estos hermanos que estaba en Roma, o ahora nosotros en este tiempo con autoridad, podría decir: yo no he cometido ninguno de los pecados anunciados anteriormente? Nadie. Ninguno. Por eso el apóstol Pablo recuerda la condición real de sus vidas antes de ser rescatados por Dios. Miremos que esta introducción es clara y trae como propósito dos enseñanzas. Primero, que su corazón no se envaneciera en orgullo, llamándose ahora hijos, sentados en las riquezas de su gloria, creyendo que todo eso había sido por una decisión personal. Eso es uno. Y segundo, que tampoco olvidaran esa vida que tenían y que ahora pueden gozar de otra vida, que es básicamente por la gracia del Señor, ¿sí? Estaban en una vida sin propósito, muertos, esclavos y condenados. Además, ahora si pueden presentarse, esto es algo fundamental, si podemos presentarnos ante el Dios Santo, es solamente por el rescate en Cristo, por las obras de Cristo, porque es Cristo quien nos da ¿qué? El acceso al trono de gracia. Entonces, hermanos, hasta ahora, ¿qué hemos aprendido? Primero, que la condición inicial sin Cristo es ¿qué? Muertos en delitos y pecados, sin alguna opción de hacer lo bueno, culpables ante Dios y además sus enemigos. También aprendimos que las consecuencias de vivir en esa condición son llevados por las corrientes de este mundo, esclavos de Satanás y haciendo además ¿qué? La voluntad de nuestra carne. Ahora, hermanos, acordémonos, de acuerdo a nuestra estructura, vamos al segundo punto. ¿Cuál es ese segundo punto? ¿Qué motiva a Dios para rescatar a este pueblo de la condición que antes estaba? Vamos, por favor, vamos a leer del verso 4 al verso 7. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vemos claramente aquí el apóstol teniendo claro a quién le está hablando,
cómo Dios responde a este pueblo no por lo que ellos son, sino de acuerdo que al carácter de Dios. Dice, y arranca el capítulo 4 con lo primero que arranca es, pero Dios. Esta es una expresión que nos debe llevar a una conclusión clara, hermanos. Dios es soberano, de acuerdo a su carácter tiene la autoridad de tomar la decisión que quiera. Y por tanto, ¿qué hace? Dice, así como preparó unos vasos para manifestar su ira, como lo expresa en Romanos 9:22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, también preparó otros para manifestar su amor y misericordia. En el verso siguiente, en el 23, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Quién es el ser humano aquí? ¿Y cómo se nombra y cómo se refiere? Como vasos. Todo lo demás que él describe y resalta y exalta hace parte solamente de su carácter, del carácter de Dios. Muestra su ira, muestra su poder, muestra su paciencia, su amor y su misericordia. Él, señores, y solo Él es el autor de dicha salvación. El motivo es expresado aquí puntualmente por Pablo, ¿cuáles son? Su misericordia y amor, atributos de Dios dados a su pueblo solo ¿por qué? Por gracia. Esto a pesar de la condición de este pueblo, muerto, condenado y enemigo de Dios. Dios quiso resucitar a un pueblo juntamente con Cristo, no un pueblo que realizaba obras especiales o buenas, sino, miren esto, un pueblo que era considerado ¿qué? La escoria y lo menospreciado del mundo. En la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1, el verso 27 al 28, miren este pueblo, miren lo que éramos. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Esta es la característica de nosotros sin Cristo, del ser humano sin Cristo, necio, débil, vil y menospreciado. Pero miren, cuando el Señor nos rescata, dice para luego convertirlo en ¿qué? En un tesoro preciado en las manos de Dios. Luego, ¿cómo se refiere a este pueblo rescatado? Vamos a Primera de Pedro 2:9, si quiere apúntenlo. Mire cómo se refiere a este pueblo. Mas vosotros ahora sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Miren, esto es una bendición, hermanos. Es lo que éramos, necios, viles, menospreciados, y así nos veíamos, con toda seguridad así nos sentíamos. Miren las manos del Señor, ahora somos linaje escogido, real sacerdocio. Después de lo que éramos y representábamos, ahora Dios usa a este pueblo para mostrar, tanto en la tierra como en el cielo, las riquezas de su gloria. Es muy claro que la motivación nunca fuimos nosotros, no por lo que éramos ni por lo que hacíamos. La motivación siempre está basada en ¿qué? En el carácter de Dios, de acuerdo a su poder y a su voluntad. De esta forma, hermanos, logramos ver la incomprensibilidad del amor de Dios. Hoy no lo conocemos, hoy no lo entendemos. Con toda seguridad, cuando estemos en su presencia podamos entender muchas cosas que hoy no entendemos. Ya que nosotros, sin mérito alguno, éramos enemigos de Dios y merecedores de muerte,
pero Él quiso resucitarnos juntamente con Cristo. Ahora sigamos en el verso 7, Él afirma el para qué. Mire cómo dice el verso 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Este verso Pablo finaliza y cierra ¿con qué? Con un broche de oro muy especial, porque dice el para qué. Esta espectacular obra poderosa de salvación es todo de principio a fin para la gloria de Dios. Miren lo que afirma la palabra en Isaías 43:7. Aquí es muy claro, hermanos, el para qué el Señor salva un pueblo. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese es el propósito. Y ese es el propósito que debemos tener, hermanos, en la cabeza y en el corazón. Estamos viviendo una vida que glorifica al Señor. Si Él nos llamó y es poderoso, tenemos que ser consecuentes. Tenemos que mirar cómo nuestra vida está siendo llevada a darle gloria a Él. Miren, este pueblo que Él eligió siempre cumplirá con su propósito de darle gloria a Él. Este pueblo que merecía la muerte y la destrucción, ahora en las manos de Dios será ¿qué? Como un trofeo que Él mismo exhibe tanto en la tierra como en el cielo. Un pueblo que por gracia Él lo rescató, lo compró, lo santificó y lo glorificó como una muestra de ¿qué? De su inmenso amor, poder y soberanía. Entonces, hermanos, como conclusión de este segundo punto, ¿qué aprendimos? La motivación que Dios tiene para salvar obedece ¿a qué? A su carácter. Es Dios en su carácter, en su misericordia y en su amor, quien puede salvar. Y además que es Él quien decide salvar. Nada tiene que ver con lo que nosotros hagamos. Su gracia es mayor. Para cerrar, hermanos, el tercer punto de nuestra estructura es el siguiente. Vamos del verso 8 al verso 10. Y es el cumplimiento soberano y absoluto de la salvación, que se enfatiza claramente en la gracia soberana de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, pues esta afirmación es contundente para poder cerrar y concluir las enseñanzas de una forma sana con su audiencia, ya que después de ver todas las riquezas de la gloria para su pueblo, Pablo enfatiza y aclara. Si ahora somos llamados hijos, su pueblo, un trofeo en las manos de Dios, y además estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, pues muy fácilmente podríamos desviarnos y creer que todas estas virtudes vienen de nuestras obras, de un buen comportamiento o de creer que somos merecedores de todas estas riquezas, que esas virtudes han sido producidas por nosotros y nos pueden llevar a ¿qué? A decir en algún momento, esta es la vida que yo me merezco. Ojo, no perdamos de vista que éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Nuestra condición era culpable y por lo tanto merecíamos la muerte. Aquí Pablo afirma que la salvación es por gracia y que además es por fe. Y más aún, que nosotros no tenemos nada de injerencia en esto. Lo que concluye claramente y lo enfatiza, por gracia soy salvo. Lo dice él en la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Es Dios quien escoge desde antes de la fundación del mundo. Es Cristo quien paga por el rescate de ese pueblo escogido.
Es la obra del Espíritu Santo quien nos hace nacer de nuevo. Él es el que santifica y glorifica a través de Cristo. De principio a fin, hermanos, y con el propósito de glorificar su nombre, es toda suya la obra de salvación. Pablo es contundente en afirmar lo siguiente: y no de vosotros, pues es un don de Dios. Mire, pues la fe no es un fruto de la carne. ¿Por qué? Porque de la carne solo puede salir corrupción. Tampoco puede ser un fruto de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está muerto. Pablo afirma entonces que esa fe que está produciéndose en el corazón de este nuevo creyente es un don de Dios. Entendamos que si escuchamos hoy el Evangelio y ese Evangelio produce fe y arrepentimiento en nosotros, es por la gracia redentora provista por Dios, para que finalmente participemos de su obra. Por esta razón el apóstol Pablo aclara en el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo es enfática: nuestras obras no contribuyen en nada a la salvación de nuestras almas. Pues no somos activos ni antes, ni durante, ni después de la obra redentora. Ninguna obra realizada por nosotros podrá mostrarse como justa ante Dios. Miren qué afirma la palabra en Isaías 64, 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Este verso dice mucho de lo que las obras nuestras pueden hacer ante un Dios santo. No tienen nada de valor ante Dios, sino que además son aborrecidas. Y también nos recuerda una condición clara de lo efímero y lo transitorio que es nuestra vida en este mundo. Miren, la obra de Dios en Cristo y sostenida por el Espíritu Santo siempre está garantizada por el poder de Él. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión? Nosotros no debemos creer que estamos en capacidad de realizar alguna obra para tener aceptación ante Dios. La única obra que produjo aceptación ante Dios es la obra de Cristo en el Calvario. Hermanos, y ya para concluir con nuestro estudio, el apóstol argumenta lo siguiente en el verso 10. Dice así, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí esto se ha malinterpretado siempre, ¿no? Primero hablamos de que no son las obras y ahora para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es claro y contundente, hermanos. Somos hechura suya. Dios, por su poder, soberanía y su propia voluntad, ¿qué hizo? Después de haber sido sus enemigos, nos lava, nos limpia y nos justifica en Cristo para que pudiéramos cumplir con el propósito especial de hacer ¿qué? Buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Cómo puede ser esto posible, hermanos? Vean que en Jeremías 31, 36, Él lo expresó de la siguiente forma: lo que iba a pasar con este pueblo redimido. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y lo escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta profecía garantiza que todos los miembros de la familia de Dios, rescatados por gracia a través de la obra de Cristo y sustentados por el Espíritu Santo, ya no andarán
como el resto de los impíos. Ahora este pueblo vivirá y actuará ¿qué? Para la gloria de Dios. Hermanos, el poder y la efectividad de nuestro gran Dios nos asegura la redención, la santificación y la salvación en Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿algo pasó? Entonces, mis hermanos, la porción que hemos estudiado es muy clara y específica, pues nos deja como enseñanza y aplicaciones lo siguiente. La condición real y lamentable de toda la humanidad sin Cristo es una vida ¿de qué? De pecado y de enemistad con Dios. ¿Por qué nos enseña el apóstol esta parte? Para que no perdamos de vista ni el valor esencial de la obra salvífica. Esta condición de estar allá y luego estar acá es la que realmente le da valor. Si nosotros no vemos realmente esa condición, nunca le vamos a dar el valor equivalente a la obra de salvación. También aprendemos que Dios mismo, como resultado de su carácter, es quien define salvar a un pueblo. O sea, la salvación es determinada solamente por Él. Que la obra de salvación nada tiene que ver con nuestras obras, ni con lo que hicimos, ni con lo que hayamos hecho, ni seamos capaces de hacer. Esta obra es un don de Dios. Y su propósito es ¿qué? Producir buenas obras. Recordamos tanto los que hemos sido rescatados como los que no. Miremos lo siguiente, la vida sin Cristo es una vida donde estaremos muertos, culpables por nuestros pecados y además ¿qué? Enemigos de Dios. Y en la vida sin Cristo será llevada en el sentido de la corriente, la cultura y los pensamientos de este mundo. Ellos dominarán siempre ¿qué? Nuestro actuar y nuestro decidir en cada cosa que hagamos. Y siempre ¿cómo serán? Contrarias a la voluntad de Dios. Sin Cristo, el ser humano es ¿qué? Esclavo de Satanás, pues ha heredado su naturaleza caída y esa naturaleza producirá ¿qué? Muerte y ceguera espiritual. De esta condición es que el Señor salva al pueblo. De esa condición, los que hemos creído y hoy día podemos saber que el Señor nos rescató, es de esa condición. Pero vemos también que hay esperanza. Hay esperanza porque dice, pero Dios, de acuerdo a su carácter, a su misericordia y su amor, rescata a un pueblo. ¿Con qué fin? Para que sea santo y sin mancha. Además ahora lo cambiará radicalmente de adentro hacia afuera. Su vida que antes producía frutos pecaminosos de la carne, ahora por la provisión del Espíritu producirá ¿qué? Frutos de justicia. Hermanos, la obra de salvación se puede reducir en este título, mire, el anhelo de Dios para ser conocido por un pueblo específico. Esto es una expresión de Arthur W. Pink, que lo tiene en su libro Atributos de Dios. Él dice lo siguiente: el Dios de la Escritura solo puede ser conocido por aquellos a quien él se da a conocer. Tampoco Dios es conocido por el intelecto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y por lo tanto, todo solo puede ser conocido espiritualmente. Pero, ojo, el hombre caído no es espiritual, es carnal. Muerto para todo lo que es espiritual, a menos que ¿qué? Que nazca de nuevo, que sea traído soberanamente de muerte a vida, trasladado milagrosamente de la oscuridad a la luz,
no puede siquiera ver las cosas de Dios y mucho menos aferrarse a ellas. Es el Espíritu Santo quien tiene que brillar en nuestros corazones. ¿Para qué? Para darnos el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, hermanos, si hemos tenido el privilegio de conocerle, es por la obra del Espíritu Santo. Si llegamos a tener fe y arrepentimiento y ahora poder ser llamados hijos de Dios y estar en la familia de Dios, entonces no podemos perder de vista tener un corazón agradecido por la gracia recibida. No podemos perder de vista la obra de redención. Si ahora vivimos en santidad y obedeciéndole, es solo por su gracia. Nuestra vida ahora tiene un propósito y tenemos que ser diligentes también en observar que nuestra vida sea lo que dice aquí la palabra en Colosenses 1:10. Ese es el propósito de Dios con su pueblo. Dice que nuestro andar será como lo afirma esta palabra, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, no olvidemos lo que éramos, enemigos, muertos, esclavos. Y ahora el Señor nos trajo a vida, pero con un propósito de hacer las buenas obras que Él predestinó. Y debemos andar llevando fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Pero amigos, los que aún viven sin Cristo, muertos, esclavos y condenados, llevando una vida contraria a la voluntad de Dios, viendo que son esclavos y que las obras de la carne son evidentes, que hay en sus corazones amarguras, envidias, contiendas, etcétera, que además están dejándose influenciar por las corrientes de este mundo y esclavos de Satanás. Hermanos, la invitación es la misma que hizo Jesús hace 2000 años. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, el verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay esperanza. Vuelve tu vida a Cristo. En Cristo realmente hay libertad. Arrepiéntete y confía en la obra de Cristo. Y ahora dale gracias a Dios. Hermanos, los que estuvieron aquí, los que pudimos escuchar este mensaje, seamos rescatados o no, démosle gracias a Dios por habernos tenido en cuenta para poder poner ese mensaje en nuestro oído. Y confiemos en que la obra del Espíritu Santo lo va a volver vida y vamos a poder ser salvados para tener perdón de Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque esta enseñanza es clara. Nos lleva a entender dónde estábamos, de dónde nos sacaste y cuál es el propósito de esa salvación. Pero también a descansar que es por tu gracia, es por tu carácter, es por tu misericordia y tu amor, Señor, que podemos hoy estar aquí. Que nunca olvidemos esa paciencia, ese amor y misericordia para poder nosotros entender que así como nos miraste a nosotros, nos tuviste amor y misericordia, nosotros podamos ir y ser administradores serios de tu palabra y de tu evangelio para predicarlo y cumplir con esa gran comisión. Asístenos en el Espíritu para que podamos vivir conforme al llamado, conforme a esas buenas obras que tú has predestinado con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.